El hombre espiritual tiene que brotarle el espíritu por sí mismo, ¿no es cierto? El famoso predicador Charles Spurgeon, Carlitos Spurgeon, decía que el hombre de Dios tiene que ser como una bolsa de trigo, bien llena y apretada de trigo. Por cualquier lado que se lo pinche, tiene que salir trigo. Y el hombre espiritual, por cualquier lado que se lo pinche, tiene que salir el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, ¿se acuerdan de Efesios 6? La espada del Espíritu, ¿qué? ¿Cuál es? La palabra. Entonces, tiene que brotar, tiene que salir. El libro de Colosenses dice y nos exhorta que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, porque cuanto más llene su alma, su mente, su corazón sobre todo, porque la palabra de Dios, como siempre decimos, está dada por Dios, no para nuestra mente, sino para nuestros corazones. Entonces, voy a dar lectura a la carta pastoral, pero voy a aprovechar, como es algo que a lo mejor no se entiende si yo se la entrego, entre paréntesis, esto se lo puedo dar solamente a aquellos que me lo soliciten. Si alguien desea tener una copia, yo no tengo ningún problema en darle una copia o mandársela a su correo, mandársela a su teléfono si quieren, no hay problema. Pero ahora tengo una sola copia que es la que voy a leer. Así que, sorry, Oscarcito. Así que acompáñenme junto. Hay varios pasajes bíblicos, fundamentalmente van a estar basados, si quieren abrir su Biblia, les aconsejaría que la abrieran, en 1 Corintios capítulo 10, porque vamos a leer y hacer referencia en esta carta a varios versículos de esta carta del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo a la iglesia de los Corintios. Entre paréntesis, mientras escuchaba la canción última que cantamos, pidiéndole al Señor que abra los cielos, un poco eso pasó, todo lo que el Señor me condujo en esta última semana, 2 semanas, digamos, que estoy preparando estos informes a meditar. Y yo siempre, antes de hacer, por supuesto, la carta pastoral, lo que le pido al Señor es que sea la carta de Él hacia nosotros, a mí incluido. O sea, no es que sea algo que yo escribí para ustedes, es lo que Dios quiere primero para mí y también para ustedes. Ese es mi sentir. Pero preparando esto, algo que tomó poderosamente la atención, no sé si se enteraron de unas declaraciones de un famoso futbolista australiano que se llama Israel Folau, que perdió el contrato por hablar, o sea, este muchacho aparentemente dice ser cristiano y fue echado, perdió el contrato, etc. Todos sabemos la historia, pienso. Pero ahora últimamente, creo que fue la semana pasada o la anterior, lo pescaron haciendo declaraciones en las cuales dice que todo el calentamiento global y los incendios que hay en Australia y la gran sequía son causados por el matrimonio igualitario, por haber Australia legalizado el matrimonio igualitario y aparte por haber aprobado la ley del aborto. Y claro, eso suscitó una serie de reacciones, como ustedes sabrán, si escuchamos las noticias, porque claro, hay mucha gente sufriendo muy duramente. Entonces, lo que esa declaración hace es una declaración, digamos, muy dura y fría para personas que no tienen la menor idea de Dios y de cómo Dios opera, etc. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de absoluta misericordia y amor por la humanidad, y la única razón por la cual estamos sobre este planeta es por la misericordia de Dios. Si no, ya estaría destruido todo el planeta Tierra. Y el planeta Tierra no se va a autodestruir y no se va
a perjudicar por la necesidad, o sea, de una forma sí se ha perjudicado y se va a seguir perjudicando por la necesidad humana, pero no debido al calentamiento global, sino sobre todo por el egoísmo del ser humano y por el pecado, que es el cual Dios ha maldecido, no al hombre y a la mujer. No, Dios nunca maldijo a Adán y Eva, sino que maldijo la tierra. Entonces la tierra que habitamos está maldita por Dios mismo. Entonces lo que está maldito por Dios no podemos nosotros resucitarlo. Es más, dice la Escritura que la tierra se envejece como una tela, ¿no es cierto? O sea, como una tela que se envejece. Todos vimos una tela ya vieja cómo se apolilla y se empieza a abrir, etc. Se deshace. La tierra es así como la Biblia describe que se está envejeciendo. Entonces lo dice la palabra de Dios, lo dice Dios, y aparte hay una maldición sobre la tierra. Pero para las personas del mundo, sobre todo para aquellos que se ofenden, había una conversación que se suscitó en la oficina donde yo trabajo, y para darles un poco el panorama, yo soy cristiano, hay otro hombre que trabaja conmigo que es musulmán, y mi jefe es hindú. O sea, imagínense, y estaban hablando entre ellos dos, yo estaba escuchando de lo que pasó, de estas noticias, de lo que dijo este muchacho, y cada uno daba su opinión, por supuesto. Y los dos, escúcheme, pero es algo notable lo que Dios me llevó a pensar, y espero que sea de bendición para ustedes también. Porque ninguna de estas dos personas es ateo. Creen en un Dios deformado, digamos, no es el Dios que creo yo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Pero ninguno de los dos es ateo. Creen en una forma de Dios. Lo mismo que el jefe de Jairo. O sea, Jairo mismo le dijo, perdóname, tú no eres ateo. Eres idólatra porque tienes un Dios histórico. Y todas estas personas son idólatras. ¿Por qué? Porque creen en un Dios que no existe, falso. Y nunca me olvido de algo que dice un famoso predicador, Ray Comfort, que yo seguí por mucho tiempo, y él decía, si alguien le dice a usted, mi Dios es un Dios de amor y nada más que amor y no castiga a nadie, asienta, póngase de acuerdo con él, tiene razón, es tu Dios, pero no es el Dios de la Biblia, ¿entiéndenlo? O sea, es un ídolo, no es el Dios vivo y verdadero, no es el Dios el cual nosotros servimos, amamos y honramos y al cual esperamos todo. Por eso pedimos al Señor que mande lluvia en su gran misericordia, no porque merezcamos, porque lo único que merecemos es que nos destruya, pero en su gran misericordia. Y Señor, yo justamente ayer cuando cayó esa lluvia pensaba, todavía la misericordia de Dios está ahí, ¿no es cierto? Porque nos da, aunque sea un poquito de la lluvia y todo ese smog que había se aplacó y bueno, pudimos respirar un poco mejor, etc. O sea que la misericordia de Dios crece. Pero ¿sabe lo que me trajo el Señor a la mente? Y yo le dije a estas personas, bueno, lo que Él declaró a mi juicio, o sea, está mal, porque es cierto, o sea, hay gente sufriendo, pero parte es verdad, porque Dios dice que viene juicio sobre la tierra. La Biblia lo dice bien claro, le dije a los dos. Porque las personas precisamente, o sea, fíjese, es como que estamos viviendo en una propiedad rentada del dueño, que es Dios, y no estamos pagando la renta por hace muchos años y siglos. ¿Qué les parece? El dueño de la tierra está un poco enojado, ¿no es cierto? Por eso que pasan ciertas cosas. O sea que eso es verdad. Pero decir que es específicamente por, ¿me entiende?, por el aborto y por el matrimonio, es un poco... Porque yo eso lo había pensado también antes, porque él dijo que los borrachos, los mentirosos, que lo dice la Biblia, pero dice todos los idólatras. Y eso es como que nos olvidamos, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, el Señor me llevó a meditar y pensar y buscarlo a Él en ese sentido. El pasaje que me dio el Señor, antes de leer esto de Corintio y mi carta, pero para que ustedes entiendan, está en Lucas capítulo 13, versículo del 2 al 5, donde Jesús hace una declaración tremenda.
Y le habían puesto un ejemplo a Jesús, ¿no es cierto? Le habían hecho una pregunta, una especie de pregunta. Si ustedes leen todo el pasaje, van a ver que había unos galileos ahí. Voy a leer, si lo tienen avísenme y empiezo a leer en Lucas capítulo 13, empezando el versículo 2. Y le dice Jesús, respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, Jesús les hace una pregunta, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, parafraseando a nuestra realidad, ¿piensan que esas personas que sostienen el aborto y que sostienen o que apoyan la homosexualidad o el matrimonio igualitario son más pecadores que nosotros? Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Porque estos galileos habían hecho cosas de mezclar la sangre del sacrificio y aparentemente lo hicieron junto a Pilato con la sangre de las ofrendas, con sangre de animales, etc. Os digo, dice, no, antes si no os arrepentís, dice Jesús, todos pereceréis igualmente. ¿Alguna vez le hicieron esto con detenimiento? Todos. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. El Señor le da otro ejemplo, porque este ejemplo de los galileos se lo trajeron a él, le preguntaron, ¿no es cierto? O sea, debe haber sido algo así, o sea, no está completo, si ustedes leen todo el capítulo no está. Pero yo lo que me imagino es que le deben haber preguntado, sí, Dios mandó un castigo sobre ellos, como el castigo que teóricamente sufre Australia ahora, que dice este muchacho, porque hicieron cosas malas, porque mezclaron la sangre del sacrificio con cosas inmundas, eso era el problema. Pero el Señor le dijo, miren, ¿ustedes creen que esas personas son más pecadores que ustedes? Les digo que no. Antes les digo que si ustedes no se arrepienten, todos van a perecer. ¿En serio? O aquellos 18, dice Jesús, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. O sea, estaban construyendo una torre y la torre se desmoronó y mató a varios. Y se ve que era algo famoso en esa época. Y estaban hablando de cosas que habían pasado, como si estuvieran hablando, como yo en la oficina, entre varios, escuchando las cosas que le hicieron en el diario. No había diarios, periódicos en ese momento, pero eran las noticias que corrían. Entonces Jesús le nombra esto de la torre de Siloé porque era famoso también el evento. Entonces le dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Le pregunta Jesús. Os digo, no. Antes, nuevamente dice lo mismo Jesús. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermano, no sé a ustedes, pero a mí esto me llena de temor. Temor de Dios, reverencia por Dios. Porque nos marca cómo es el Dios vive, es un Dios absolutamente justo. Y en otras palabras, toda esta gente tenía una percepción de Dios. No es como lo que hoy en día abunda en gente que niegan absolutamente a Dios, que declaran ser ateos y que predican ser ateos y predican para hacer convertidos de personas que se conviertan del cristianismo o de cualquier otra religión y se hagan ateos. O sea que el ateísmo es una nueva religión. Pero ¿saben? Dios lo que puso en mi corazón es algo que está inclusive en esta carta. Dios está más preocupado, siempre estuvo más preocupado, por los idólatras que creen en un falso Dios que por los ateos. Porque por lo menos el ateo no tiene ninguna imagen de Dios. Dice, Dios no existe, punto, borra la imagen, no tiene ninguna percepción imaginaria de quién puede ser Dios. Todo lo demás la tenemos. Y tenemos que tener cuidado, ¿saben por qué? Porque si esa percepción no está basada en esto, es siempre equivocada. Siempre. Es tremendo, ¿eh?
O sea que si yo no baso mi fe en lo que dice la palabra de Dios, por eso es que escuchamos testimonios, mismo el mío, como la hermana, decir de cosas de nosotros que Dios empieza a revelarnos que nos asustan, porque nos muestran de que pensábamos que éramos buenos y de golpe Dios nos muestra algo a través de su palabra que nos muestra cuán malos que somos o cuán equivocados que estábamos. Y nos espantamos. Decimos, ¿cómo yo pude vivir creyendo que era un buen cristiano todos estos años mirando para atrás y pensando, yo exactamente lo que dijiste tú, lo pensé yo muchas veces, y yo predicaba, hermana, era un anciano de una iglesia, era un líder, y yo creo que si me hubiese tocado morirme, no sé si Dios me hubiese recibido en sus manos. Me llena de temor. ¿Por qué? Porque en muchas cosas que Dios me mostró después, sobre todo en los últimos 3 años de mi vida, me he espantado, no de poco conocimiento intelectual, sino de las atrocidades que yo pensaba o hacía o practicaba pensando que estaba bien. Cuando Dios me mostró a la luz de su verdad cuán equivocado estaba, ¿sabe lo que pasó? Dejé de ser idólatra, porque antes era un idólatra. Creía en un Dios que de alguna forma me miraba con agrado, o hacía vista gorda a esas cosas que yo hacía mal y que no sabía. Es más, Dios tuvo paciencia conmigo y de mi ignorancia, y me perdonó y me aceptó y me limpió cuando yo me di cuenta cuán ignorante era. Pero la misericordia de Dios es tan grande y tan preciosa que aún así, cuando Dios nos rescata de ese hoyo, de ese barro, de ese cieno, y nos sentimos sucios, Dios nos limpia, nos perfuma y nos dice, todavía eres mi hijo. Así como Pedro, que lo negó al Señor 3 veces. Y el Señor 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Cada negación fue una pregunta del Señor. Y lo que no quería el Señor, y por eso había orado al Padre, para que su fe, ¿se acuerdan? No le faltara. Y la fe que le faltara hubiese sido en el hecho de que Pedro hubiese pensado, ya no amo más al Señor porque Él no me ama más a mí. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros cuando llegamos a esa instancia en nuestra vida donde Dios nos confronta y nos muestra cuán falso era el Dios en el cual creíamos. Que como digo, aceptaba o perdonaba ciertas cosas que veo a través de su palabra que no es así. Pero, ¿saben? Eso es tremendamente bueno y positivo. Y yo lo quiero cada día de mi vida. Porque cuanto más tengo de eso, más conozco a mi verdadero Dios. Al Dios de la Biblia, al Dios del gran yo soy, el Dios de todo poder, el Dios de toda misericordia, de toda gracia, de toda bondad, pero también de toda justicia. Las dos cosas, como dice el libro de Romanos, mirad las dos cosas importantes de Dios, son los dos atributos, la bondad y la severidad de Dios. Las dos cosas van juntas con mi Dios. Y si falta cualquiera de esas dos, es un ídolo. Y la Escritura, sobre todo en este pasaje, dice y aconseja a los cristianos, no está hablando a los ateos, a los cristianos. Nos está exhortando, como vamos a leer, a huir de la idolatría. ¡Huir! No a resistir la idolatría, sino a huir de ella. Así que, teniendo esto como enmarco y como corolario, como preámbulo, voy a leer la carta. Ahora pienso que van a leer, cuando la lea van a entender un poco más de dónde vengo. Que dice, queridos hermanos de la Iglesia Camino Santo, o sea, ustedes, me dirijo a ustedes para compartirles la gran carga que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en mi corazón, y para que ustedes, como mis hermanos amados y parte de este cuerpo local de la Iglesia de Jesucristo, puedan discernir con la ayuda del Espíritu Santo si proviene de Dios o es tan solo imaginación personal mía. En mi opinión, estamos viviendo
viendo cumplirse delante de nuestros ojos todas las señales de los últimos tiempos dadas por el Señor y sus apóstoles. Las mismas fueron documentadas acá y escritas como ejemplo para nuestra enseñanza y amonestación. Todas las cosas antiguas, dice la palabra, en 1 Corintios, si lo tienen, capítulo 10, verso 11. Dice, y estas cosas, cuando habla de estas cosas, ¿sabe de qué está hablando? Del pueblo de Dios, de los israelitas, que salieron todos de Egipto, ¿se acuerdan? Todos salieron de Egipto, todos anduvieron bajo la nube, todos cruzaron el Mar Rojo, dice esta palabra, que fueron bautizados en la nube y en el Mar Rojo, 2 bautismos. Y todo eso fue como un espejo, como una semblanza de lo que nosotros íbamos a tener en la iglesia. Vayan a 1 Corintios capítulo 10. Pero el verso 11 específicamente dice esto que yo acabo de afirmar. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas acá para amonestarnos a ellos, a nosotros, a mí, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso estoy diciendo que yo veo que el fin de los tiempos o el fin de los siglos está ahí nomás. Quiere decir que esto está escrito, no sé si para usted, pero está escrito para mí. Y lo tomo absolutamente en serio. Sobre todo teniendo en mente las declaraciones del Señor. Porque nosotros tenemos esa tendencia natural de pensar, nosotros venimos a la iglesia, ponemos dinero en la ofrenda, aprendimos a orar, leemos la palabra, entonces ya está, ya somos cristianos, vamos al cielo, listo. Es más, muchos de nosotros ni se preocupa cómo vive de lunes a viernes. Y muchos a lo mejor hacen cosas que un cristiano consagrado no debería hacer, pero la hace. ¿Por qué? Porque le falta, como hemos escuchado varios ejemplos, y es cierto, estoy 100% de acuerdo, yo no puedo pedir que todos estemos en el mismo nivel espiritual, estamos todos creciendo. Y cada exhortación es para que no importa el nivel donde estamos, sigamos creciendo, y debemos crecer. Y Dios quiere que lo hagamos. Pero en el sentido literal de la palabra, este pueblo, que era el pueblo de Dios en esta época, lo que está diciendo la palabra, si la leen el capítulo entero, a partir del capítulo 1, no lo voy a leer ahora porque si no se va a hacer muy extenso, es que todas esas personas habían sido salvas, por así decirlo, pero dice, de la mayoría de ellas, Dios no se agradó. Entonces, vamos a ver, en eso se basa esto. El verso 11 dice eso, y estas cosas les acontecieron, o sea, de quedar tendidos en el desierto. O sea, ¿qué quiere decir eso? No haber llegado a la tierra prometida, no haber llegado a la salvación, no haber llegado al reposo de Dios. Y como dice el libro de Hebreos, habla de esa exhortación muy parecida. Habla que procuremos entrar en el reposo, que es el reposo en el Espíritu, de no vivir por nuestra carne, reposar en Dios. Que no seamos como esta gente también, que confiaron en su fuerza, como el pasaje que leyó en Isaías 30 el hermano Abelardo, ¿no es cierto? Confiaban en Egipto más que confiar en Dios, y Dios estaba completamente disgustado por eso. Es lo mismo que si yo confío más en Australia, en el gobierno, o en la superannuation, en lo que yo tengo en el banco, que en mi Dios. Dios inmediatamente lo sabe y se disgusta, porque estoy haciendo un ídolo que me perdona porque estoy poniendo lo material antes que a Él. Imagínense, soy idólatra, por supuesto. Ahora, ¿cuántos cristianos idólatras hay en el mundo? Yo fui idólatra mucho tiempo y no me daba cuenta, hasta que Dios lo reveló. Pero mientras tenía ese error de concepto, era un idólatra. Entonces, vamos a seguir leyendo esta carta. El ejemplo y exhortación que utiliza el Espíritu Santo en este pasaje nos habla del pueblo de Israel y nos advierte que no ignoremos que aquellos ancestros
o sea, antecesores a ellos, fueron todos protegidos por la nube que Dios envió, y todos vieron el poder de Dios cuando cruzaron el mar, y todos fueron bautizados en estos dos símbolos, la nube y el mar, en Moisés. Nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Pero en ese entonces ellos eran bautizados y iban atrás de Moisés. Nosotros vamos atrás de Jesús. Es una semblanza, una analogía. Y todos fueron alimentados por el mismo alimento espiritual, dice este pasaje, que era el maná, y todos bebieron de la roca espiritual, que era un símbolo de Cristo mismo. O sea que está haciendo una comparación entre nosotros, la iglesia, y nuestros bautismos, y nuestra roca espiritual, que es el Señor, de la cual bebemos y bebimos, y de ellos, ¿no es cierto? Pero, dice el verso 5, fíjese el verso 5 de 1 Corintios capítulo 10, que de la mayoría de ellos no se agrada a Dios, por lo que quedaron tendidos en el desierto. Y luego dice en el verso 5 que todo esto sucedió como ejemplo para nosotros, que somos la iglesia, ¿para qué? Y fíjense en las cosas que hicieron esta gente. Y acá el pasaje nos da un poco de luz en por qué Dios se disgustó con ellos y quedaron tendidos y no entraron a la tierra. Primero, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Segundo, no seamos idólatras como fueron algunos de ellos. No está diciendo que todos. Porque Josué y Caleb no tenían un ídolo, tenían un Dios que los podía... ¿Se acuerdan la diferencia entre el reporte que dio Josué, el reporte que dio Caleb y el reporte que dieron los otros 10 príncipes de las otras tribus cuando volvieron y Moisés los mandó a reconocer la tierra? No, hay gigantes, no lo vamos a poder conquistar, ellos nos van a destruir, estamos muertos. Pero Josué y Caleb se levantaron, se rajaron la escritura, dice, las vestiduras, y dijeron, si Dios nos quiere dar la tierra, Él nos la va a dar. Y no hay nadie que nos detenga. 2 de 12. Hoy pasa exactamente lo mismo, hermanos. De 12 personas acá, a lo mejor hay 2 personas que creen en el Dios vivo y verdadero, el Dios de todo poder, de toda soberanía, de toda suficiencia. El resto somos idólatras. Y la Escritura nos dice que debemos huir de la idolatría. Cuando usted se dé cuenta que es idólatra, hágame caso, dispare, huya. Pídele al Señor, ayúdame, Señor, a verte como tú eres y no ver un ídolo. Ni forniquemos, dice. ¿Y qué es fornicación? Practicar inmoralidad de cualquier tipo. Como algunos de ellos, y en un día cayeron 23.000 personas. Y si Dios no para la mortandad y Moisés hace algún sacrificio, la mortandad hubiese alcanzado a todo el campamento, porque Dios es fuego consumidor. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quién es el destructor? El mismo diablo. Luego el Espíritu nos da una esperanza en medio de toda esta oscura realidad del pasado. La misma se encuentra en el verso 13, el cual nos dice que no nos ha sobrevenido a nosotros ninguna tentación que no sea humana. ¿Estás siguiendo esto en la Biblia? O sea que, ¿qué quiere decir esto? O sea que no vamos a ser tentados con algo que otros seres humanos no hayan sido tentados igual que nosotros, sino que son tentaciones normales que todos debemos enfrentar en la vida. Pero la gran diferencia para nosotros, los discípulos de Cristo, escuche, es que tenemos la hermosa promesa de parte de Dios de que Él, Dios mismo, no permitirá que seamos tentados, según este pasaje, más allá de nuestras propias limitaciones espirituales. O sea, ahí donde está usted espiritualmente, si está muy alto, muy bajo, en el medio,
Dios nunca va a permitir que a usted le sobrevenga una prueba que usted, hermana, que usted, hermano, no pueda soportar. ¿No es una bendición tener un Dios así? A mí me llena de gozo, de paz. Saber que cualquier cosa que me pase en la vida, Dios lo tiene que permitir y siempre de acuerdo a Romanos 8, 28 y 29, es para mi bien, para hacerme cada vez más parecido a mi Señor Jesús. Entonces eso me da una paz completa. Descanso en un Dios de absoluto poder, de absoluta soberanía y de completa suficiencia para hacer conmigo, si yo me dejo llevar por Él, lo que Él dispuso ya de la eternidad. Y cuando digo de mí, hablo también de ti. No permitirá que seamos tentados más allá de nuestros propios límites espirituales. Lo que nadie conoce mejor que el Señor. ¿Cuáles son mis límites? Ni los suyos. Nadie conoce mejor que Él. Y esto con el solo propósito de que podamos resistir la tentación. ¿Se da cuenta? Ese es el propósito de Dios. Ayudarnos a resistir la tentación. Si es que nos apoyamos en la gracia y el poder del Señor. Esa es la condición. Y no solo esto, sino que Dios nos da su promesa de que junto con esta tentación nos va a abrir una salida de escape para que podamos soportar la prueba. Fíjense, hasta eso nos promete el Señor. No solo que no nos va a dar una prueba más grande que la que podamos resistir cada uno de nosotros individualmente, sino que junto con esa prueba, Dios se va a preocupar por mostrarnos y darnos y proveernos de una salida. Para que no caigamos. ¿Qué más quiere? ¿Qué más queremos? Esta salida de escape es ni más ni menos que nuestra confianza plena en el Señor Jesucristo, de que Él me dará de su gracia, que es su poder, para soportar la prueba en victoria. Y luego concluye diciendo que por lo tanto que contamos con estas promesas y la ayuda del Señor con su gracia, debemos nosotros huir de la idolatría. Verso 14, léalo. Huid de la idolatría. Por tanto, dice. No sé, mi Biblia por lo menos dice así, ¿eh? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Un verso cortito, pero bien conciso. Nótese que no dice la Escritura que debemos resistir a la idolatría. No dice eso. Huya. Cuando usted ve que la palabra de Dios le muestra algo respecto de Dios que no es conforme con lo que usted creyó hasta ese momento, huya. Y dígale, Señor, tú eres el único que tiene razón. Yo puedo estar equivocado. Pude estar equivocado toda mi vida. Pudieron estar equivocados aquellos que me adiestraron en las cosas de Dios. Porque ya ellos estaban mal. Y yo he descubierto infinidad de cosas y enseñanzas que a mí me dieron en más de 40 años de cristiano, que con el tiempo y con mi relación directa con Dios y la palabra y su palabra, Dios me mostró que no era como yo pensaba, era como Él dijo. Pero me llevó tiempo entenderlo y verlo. Así que la idolatría, sino que debemos huir de ella. Y si comparamos esto con Santiago capítulo 4, verso 7, es un famoso pasaje de la Escritura, donde Dios promete que el diablo es Él el que va a huir de mí. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué dice el pasaje? Es un pasaje clave, lo tenemos que memorizar. Primero dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Fíjense que habla de resistir al diablo, no a la tentación o de ser idólatra, sino al diablo. ¿Y qué va a pasar? Él huirá de mí. O sea que ¿a quién le tengo que tener más miedo yo? ¿Al diablo o a la idolatría? No, a la idolatría. Porque Dios me dice, huid de la idolatría, pero resistid al diablo. Y Él va a ser el que huya de mí. Esto para mí es súper revelador. Le doy gracias y gloria a mi Dios que me lo mostró.
Y se los paso a ustedes porque es una bendición. Porque en la medida que y todos somos un poco idólatras, porque hasta que tengamos una plena imagen de nuestro Dios, y eso va a ser el día que confiemos en Él, 100%, porque ese es nuestro Dios. Esa es la misma forma que, volviendo al caso de Josué y Caleb, ellos confiaron absolutamente en un Dios de todo poder. ¿Y los demás por qué no confiaron? Porque confiaban en un ídolo, en un diosito pequeñito, que no los podía ayudar, no los podía salvar, no los podía proteger, no les podía dar la victoria. Hermanos, la mayoría de los cristianos viven exactamente igual en lo espiritual. Hoy, yo viví igual. Podemos pues concluir que si somos obedientes al Señor y sometidos a Él, tomando nuestra cruz cada día para morir a nuestra carne, a nuestro ego, sin intentar resistir en nuestra propia fuerza humana, sino que huyamos de la idolatría, si realmente hacemos caso a esta sabia recomendación del Espíritu Santo, vamos a poder, sin lugar a duda, resistir al diablo, quien ahora no tendrá otro remedio que huir de nosotros de acuerdo a esta promesa. ¿No le gustaría ver al diablo huir de usted? Hágale caso a Dios. Huya de la idolatría. Esa es la clave. ¿Y qué significa huir de la idolatría? Quiero un poquito explicar esto. Huir de la idolatría es huir de la tendencia y tentación natural de todos los seres humanos, lo incluye a usted y a mí, de disminuir o degradar al Dios vivo y todopoderoso en un Dios pequeño, el cual pero ¿saben por qué hacemos eso? Porque lo podemos manipular a nuestro propio antojo. Esa es la razón. A lo mejor usted nunca se dio cuenta, pero también Dios nos tiene que mostrar eso. ¿Saben por qué yo me formo un ídolo? Es un Dios sin poder, porque ese Dios lo puedo llevar en mi bolsillo, sacarlo cuando a mí me conviene, cuando no me conviene lo vuelvo a esconder. Pero el Dios de la Biblia no es eso. Es un Dios que está siempre sentado en su trono, con absoluta soberanía y poder. Así que esta es una de las razones, ¿no es cierto?, de la idolatría, de que disminuir y degradar al Dios vivo y todopoderoso en un Dios pequeño, el cual podamos manipular a nuestro antojo, forzándolo a aceptar lo que nos place a nosotros, en lugar de aceptar lo que Él nos aconseja en su infinita sabiduría. Y muchas veces yo me vi haciendo esto, no sé si usted. Por eso es que hacemos un Dios pequeñito, porque queremos algo para nosotros en nuestro egoísmo y queremos forzar a ese Dios, cuanto más pequeño lo hago, más maleable para que haga lo que yo quiero, no lo que yo, en otras palabras, yo no me rindo a su soberanía, sino quiero que Él se rinda a la mía. Más idólatra que eso no puede, mayor idolatría que esa no puede existir, pero es algo que todos de alguna manera alguna vez lo hicimos. Así que esta fue la razón por la que Israel cayó en el tremendo error de que Dios iba a hacer vista ciega a todos los pecados mencionados. ¿Se acuerdan? Codiciaron cosas que no debían, que Dios les había mandado o prohibido, cometieron actos inmorales, tentaron al Señor, murmuraron contra Él y pensaban que no pasaba nada, cuando Dios escuchaba todo. Nosotros también, hermanos queridos, podemos caer en el mismo error por tener el mismo corazón que, como dice la Escritura en Jeremías 17:9, es engañoso y perverso, y que es tan solo Dios que conoce nuestros corazones. Y si no permitimos que Él nos muestre lo que hay en nuestro corazón, esa cebolla que yo muchas veces hablo, que tiene muchas capas, y Dios nos muestra la capa de arriba, vemos que está negra y la sacamos, la pelamos, y la de abajo también, y la sacamos y la pelamos, y la de abajo también. Así es nuestro corazón.
Y Dios nos lo va mostrando de a poco, porque si nos lo muestra como Él lo ve, quedamos fulminados todos, nos asustaríamos. Confiemos pues tan solo en Él, no confiemos en nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Más que todo, ¿quién lo conocerá? En lugar de esto, debemos cultivar una mente y corazón abiertos y dispuestos a ver al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, como lo dice en la Escritura, sobre todo en los últimos 3 libros del Viejo Testamento, que lo nombra como, y también el libro de Isaías lo nombra muchas veces, Jehová de los ejércitos. Lo que significa literalmente es el Dios que tiene absoluto control sobre todas las huestes celestiales. Es el comandante en jefe de los cielos, del universo. No hay nada que se le escape a nuestro Dios. Y si usted cree en un Dios más chico que eso, es un ídolo. Debemos cultivar una mente y corazón abiertas y dispuestas a ver que Dios Todopoderoso y al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo y su gloria, así como lo vieron. ¿Se acuerdan cuando subieron el Señor con 3 de sus discípulos más cercanos, Juan, Pedro y Jacobo, al monte de la transfiguración, y se transfiguró el Señor y vieron la gloria del Señor? Y vieron también a Moisés y a Elías ahí en el monte, y Pedro estaba medio dormido, pero de golpe se despertó cuando vio todo eso. Y le quería decir al Señor quedarse ahí, esa gloria, y hacer una enramada. Nosotros tenemos que ver la gloria de nuestro Señor y a través de la Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo, Dios nos lo va a revelar. Y la necesitamos, porque cuando vemos la gloria del Señor, vamos a ser cambiados. No vamos a tener más un ídolo, va a ser el Dios de la Biblia, el Dios de todo poder. Un Dios que no puede ser engañado o burlado, como dice en Gálatas capítulo 6, verso 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. O sea, en otras palabras, la Biblia nos dice bien claro: miren muchachos, no se engañen, no los pueden burlar a Dios, Dios sabe hasta lo íntimo de ustedes. Mi desafío es que vivamos nuestro futuro como iglesia unidos todos con el mismo propósito en mente de glorificar a nuestro Señor, quien es el que está edificando a su iglesia. Es Él el que edifica a su iglesia. No soy yo ni somos nosotros, somos nosotros con Él, por supuesto. Él lo quiere hacer con nosotros. A Dios le preocuparon y molestaron mucho más los idólatras que los ateos. Siempre. Es más, los que crucificaron al Señor Jesús fueron los religiosos más empedernidos de la época, los más fieles, los más cerrados, los más consagrados. Huyamos pues de este flagelo de la idolatría tan extendido lamentablemente en toda la iglesia moderna. Hagamos caso a las recomendaciones que Él nos ha dejado en su palabra y confiando que siempre quiere el bien para nosotros. ¿Tiene alguna duda usted? Yo no. No deseando que ninguno perezca, sino que todos procedamos a arrepentirnos. Esto dice la palabra de Dios en 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Se la cito. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, y esto es respecto al juicio, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice en Romanos capítulo 2, verso 4, pregunta el apóstol: ¿o ignoráis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad te guía al arrepentimiento? Es la bondad de Dios que me guía, en la medida que yo se lo permita, a que cada día me arrepienta de algo. Mira, hermano, tiene que haber cada día de su vida en el próximo año. Pídale al Señor: Señor, hoy me quiero arrepentir de algo que tú me muestras, para ya no tener más un ídolo, para adorarte, honrarte y servirte a ti, al Dios vivo y verdadero, y huir de la idolatría, ni bien Dios se la muestre.
Y créame que Dios se la va a mostrar, como me la mostró a mí. Que el Señor nos ayude a exhortarnos los unos a los otros en estas cosas, sobre todo cuando veamos que aquel día se acerca. ¿Vemos que aquel día se acerca o no? Hebreos capítulo 3, verso 13, dice, antes exhortaos. Y esto es lo que estoy haciendo. Exhortación no es palo, es ánimo. Los unos a los otros, como ustedes me exhortaron a mí con todo lo que dijeron. Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. ¿Se da cuenta? El pecado es engañoso, nos juega trucos. Y Hebreos capítulo 10, verso 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Con mucho amor y mejores deseos para todos, los saluda en Cristo Jesús el hermano Daniel Laspina. Que el Señor los bendiga. Creo que ya dije demasiado. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por esta revelación preciosa de tu palabra. Señor, normalmente yo he huido toda mi vida más del diablo que de mis pasiones y sobre todo de la idolatría. Pero Señor, hoy me doy cuenta que tú dices tan claramente en tu palabra que debe ser al revés. Debo huir de todas estas cosas que contaminan mi alma, mi espíritu y me alejan de ti. Debo huirlas, dejarlas. Así como José dejó sus ropas en las manos de esa mujer que lo deseaba a él. Por serte fiel a ti, Señor. Así que cada uno de nosotros, durante esos días, cuando nadie nos ve, podamos huir de todo intento de crearnos en nuestra mente y corazón un ídolo, un Dios falso, un Dios que perdona cosas que no perdonas. Porque lo dice bien clara tu Escritura. O pensáis, como dijiste tú mismo, Señor Jesús, que esos abortistas o esos homosexuales son más pecadores que yo. De ninguna manera. Antes, si yo no me arrepiento, yo también voy a perecer. Por eso, Señor, que quiero arrepentirme cada día de mi vida, en la medida que tú me muestras, porque quiero andar en tu luz, en tu verdad, en tu gracia, bajo tu poder, bajo tu unción. Y te pido lo mismo para cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te ruego que no se desmotiven, sino que por el contrario se apeguen a ti, te busquen de corazón, cada día, cada uno de ellos, para que tú los llenes de tu gracia, de tu poder, y que puedan resistir al diablo, sabiendo que tendrá que huir de sus vidas. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.